Y en el día de hoy ustedes deben subir esa actividad de los arqueos, pues porque como ya les señalé, eso hace cuánto vimos competencia investigativa, bueno, tenemos prácticamente como un laxo o 2 laxos, ¿sí? Y la idea era que ustedes fuesen revisando y fuesen adelantando esa actividad. Bueno, por ahí algunos me escribieron que inclusive no tenían el formato, etcétera. Bueno, tienen que estar muy pendientes de cuando se asigna una actividad, porque pues eso forma parte de la evaluación. Y con esa actividad pues no hay prórroga porque tuvieron tiempo más que suficiente para hacer ese arqueo. Que ese arqueo es el definitivo, ¿no? Ustedes van a seguir consultando, pero para efecto de evaluación de estas unidades curriculares, pues era entregarlo al inicio de esta unidad curricular. Bueno, muy bien. Aquí tenemos a Arbey que levantó la mano, quiere hacer alguna pregunta. Te escuchamos. Buenos días, doctora. Habla con Arbey Serna. A mí no me aparece el curso, no me aparece cargado. ¿Qué pasará? Doctora, ¿me escucha? Sí, claro, lo escucho. Bueno, en esos casos ustedes tienen que escribir a soporte de posgrado, creo que es la dirección donde ustedes consultan todo lo relacionado con la plataforma. O escriben a la coordinación o a la asistente de la coordinación, ¿sí? Ella les puede colaborar con eso. Cuando tienen problema de acceso a la plataforma, etc. Bueno, pues. Sí, no me aparece entonces, el bueno, ya hace rato lo terminé lo configuré ya para que estuviera visible a ustedes. No sé si alguno quiere hacer el favor de revisar a ver si ya, si les aparece. A mí pues sí solamente me José Arbey el que tiene el... listo. A mí sí me aparece. Muy bien. Sí, ya a mí también me aparece. Perfecto. Entonces, José Arbey, el que tiene ese inconveniente, pues tiene que solucionarlo. Puede escribirle a Paola. Sí, Paola ya aparece. Luis, muy bien. Luis Arbey, profe. A mí tampoco. Eso, Luis Arbey. James. Bueno, muy bien. Entonces, como les venía diciendo, en esta unidad curricular vamos capítulo 2 o momento 2, ¿sí? Y para eso, pues aquí hay una presentación, les voy a compartir y sobre la cual pues vamos a ir discutiendo entonces en qué consiste ese capítulo 2, cómo sería esa estructura, ¿verdad? Cuáles son los elementos y bueno, y cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en este mes larguito. Comenzamos en el día de hoy y no recuerdo cuándo es la fecha de finalización, pero bueno, ustedes recuerdan, saben que esos son 4 semanas, máximo 5 semanas. Entonces, creo que es el 8 de noviembre, profe. Muy bien, el 8 de noviembre. Entonces, bueno, como se dan cuenta, el tiempo es muy corto y pues tenemos que ir sobre la marcha, ¿sí? Bueno, entonces vamos a compartir por aquí. La presentación para empezar un poco entonces a discutir alrededor de este, no se ve todavía nada. Ok. Ustedes, por favor, me confirmación. Listo, ¿me confirman, por favor? Sí, doctora, se está viendo el capítulo 2. Sí, doctora. ¿Observan la presentación en la pantalla? Muy sí, bien. Señora. Excelente, pues excelente. Muy bien. Entonces, bueno, capítulo 2, contexto teórico o marco teórico. Muy bien. Doctora, usted antes de empezar me da la palabra un momentito. De este capítulo puede ser... Mientras tanto, le voy dando ingreso aquí. Ajá, te escuchamos.
Doctora, era para hacerle una petición. Yo estoy hablando con varios compañeros. La verdad es responsabilidad pues, de nosotros, pero se nos había olvidado el arqueo de los antecedentes. Nosotros los hemos ido bajando con las otras materias, pero para organizarlo se nos olvidó pues meterlo en el coso. Y yo casi no encuentro el, el formato que usted nos había enviado. Yo veo que aparece para entrega hoy. A ver si de pronto usted nos podría dar por lo menos hasta el lunes o martes para subirlo. Buenos días. Es que para los antecedentes hay plazo hasta el 25. No, es el arqueo. Y el arqueo, hay una actividad que se llama el arqueo, Bueno, que era ahora entonces revisa. un Excel, Buenos en días. donde la profesora ya nos había dado esa actividad desde la última clase con ella. Ese sí aparece para entrega hoy 18. No. Sí, vamos a compartir. Pero el de teorías. Okay. Ya va, vamos antes de iniciar con el contenido, vamos entonces a compartir el aula, ¿verdad? Un poco para revisar las actividades que hay en el aula. Iniciemos por allí mejor y así entonces aclaramos esas actividades que hay en el aula que ustedes pues deben cumplir en esta unidad curricular, en este tiempo. Ajá, bueno, como bien saben, pues introducirlos, continuar con ese proceso que iniciamos, como ya les mencioné, bueno, centrarse de manera específica en lo que es el acopio de la teoría que va a sustentar esa investigación de tesis doctoral. Y entonces tenemos, en primer lugar, bueno, los antecedentes, ¿verdad? Bueno, ese es el contenido de toda la unidad curricular: antecedentes, teorías sustantivas y referentes teóricos conceptuales, que eso sería como los... Se le está escuchando este muy capítulo. entrecortado, doctora. Y entonces... Doctora, está entrecortada. Sí, el sonido, sí. Sí, a ustedes también se les oye entrecortado. Eso será cuestión de, pues, de conexión. Entonces, bueno, vamos a... nos escapa de la mano. A veces está muy bien y a veces pues falla. Entonces, bueno, poco a poco. De todas maneras, ustedes tienen allí al respecto, ¿sí? Porque usted sabe que es en la plataforma y entonces es muy importante pues que así como las estamos mostrando aquí, ustedes la revisen con detenimiento. Y entonces, fíjense, aquí tenemos para entregar el día de hoy el arqueo de antecedentes. Y les recuerdo que ese arqueo de antecedentes se solicitó desde la unidad curricular seminario de tesis, pues que no recuerdo cuándo fue que la hicimos, hace como 2 lapsos más o menos. Ok, y la idea era que aprovecharan ese tiempo para pues recopilar información. Recuerden que cuando uno inicia un trabajo de investigación es un trabajo que no se detiene, que deben estar permanentemente en ese proceso de revisión. Bueno, y que le estaba pidiendo que lo entregaran el día de hoy, porque pues, se supone que es un trabajo que ya hicieron. Bueno, algunos han tenido algún inconveniente. Voy a ver qué días le doy para que hasta el lunes, por ejemplo, pudiera ser. Bueno, y hay entonces otra tarea de antecedentes, que esa sí es para el 25 de octubre, que es la que mencionaba la profe, ¿verdad? Es otra actividad diferente. Esa sí es producto de esta unidad curricular como tal, y así sucesivamente en cada módulo tenemos otra actividad. Por ejemplo, para el 25 vamos a hacer los antecedentes, y para el 1 de noviembre, entonces, la otra parte, el otro punto, serían las teorías bases y referentes teóricos, para finalmente integrar todo eso en lo que es el capítulo 2 o momento 2, ¿verdad? De la intención investigativa. Y esa sería entonces la actividad final de esta unidad curricular. Muy bien, ok, entonces salimos de aquí. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo, doctor, qué pena. ¿Está claro? Yo Ajá, dígame. Para preguntar, buenos días.
Para la actividad Buenos días. 2 y 3, de la de antecedentes, 3 internacionales, 3 nacionales, y la de teorías base y referentes teóricos, ¿mantenemos la estructura del arqueo para presentar esos referentes? No, el arqueo es un arqueo, sí, es una compilación. Sí. Ustedes ya al Sí, lo que escribir pasa es que, perdón, ingreso a ver la tarea 2 y dice presentar los 3 antecedentes internacionales y 3 nacionales, pero solo dice así, presentarlos. No sé si hay algún formato en el que debemos claro, diligenciar esos 3 referentes. no, o sea, ajá, les explico. Vamos a construir sí, entonces el capítulo 2, el primer punto de ese capítulo escrito, ya no es un esquema, ni es una base de datos como era la tabla esa del arqueo, ese formato para el arqueo, no. Eso es para sus propósitos, para ustedes tener todas esas referencias allí organizadas de manera tal que cuando vayan a usarlas, pues tengan la referencia completa y sepan dónde ir a buscar la información, ¿sí? Recuerden que cuando uno investiga, antes, cuando no teníamos, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero antes cuando no teníamos los recursos tecnológicos, entonces, ¿qué hacía uno? Uno hacía las fulanas fichas, ¿verdad? Y llenaba una ficha por cada libro o por cada documento que uno revisaba. Y entonces es una manera de organizar porque ¿qué sucede a veces? A veces sucede que buscamos información excelente, y después no tomamos la referencia, por ejemplo, y luego nos queda cuesta arriba para ir y conseguir la referencia. Entonces es simplemente una estrategia para organizar. Pero en relación con el capítulo 2 ya no van a presentar un esquema, sino es el capítulo 2, ¿sí? Un texto escrito. Pero lo vamos a hacer por partes. La primera parte será los antecedentes y obedece a esa tarea que aparece allí, que para efectos de esta unidad curricular solamente se le están pidiendo 3 internacionales y 3 nacionales, pero que eso más adelante ustedes tienen que enriquecer, agregar otros, ¿verdad? Porque recuerden que están haciendo una tesis doctoral. Pero para esta tarea y por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que el tiempo es muy corto, solamente le estamos pidiendo esa cantidad. Muy bien, entonces vamos a salir de aquí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, voy a compartir la presentación para entonces ir explicando paso a paso lo que es el capítulo 2. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Discúlpeme, doctora, sí, yo. No, qué pena. Sigo sin comprender la estructura de cómo te presentamos, digamos, la tarea 2 de antecedentes. Es decir, lo escribo en un texto continuo, te digo, esos son mis 3 referentes, antecedentes internacionales y nacionales. Sí. Bueno, ahorita quizás te vas a... Sí, ahorita cuando veamos aquí la presentación quizás se te va a aclarar. Sí, un texto escrito. Listo, ya. Vale. Bueno, vamos a ¿alguien más quería preguntar quién era la otra persona? Ana Jimena. Doctora, buen día. Para el arqueo, ¿qué límite de referentes debemos tener? ¿Cuántos debemos ingresar en el documento? Pues para el arqueo, pues vuelvo y les digo que era un trabajo que tenían que haber hecho y que como tenían 2 laxos, pues no había un límite, sino el límite se lo pone uno como investigador. Pero bueno, les voy a dar 2 días hasta el lunes, pues lo que puedan encontrar en 2 días, pero mínimo serán 5 antecedentes. El número, ese el límite, ese era el número de antecedentes. Para la tarea de antecedentes, 6 antecedentes en el arqueo, entonces aprovecharás eso para hacer el arqueo de antecedentes. Bien, y otro, por lo menos 5 referentes entre teorías bases y referentes teóricos. Pero bueno, yo creo que ahorita cuando trabajemos la presentación van a quedar Excel. ¿Se utilizan los 2 o uno solo para presentarle a la tarea? Porque uno dice arqueo de teorías base y el otro arqueo de antecedentes. Bueno, si tú revisas los arqueos, te das cuenta que hay unas columnas y entonces en el caso de los antecedentes son unos aspectos que se solicitan y en el caso de las teorías es diferente. Los
aspectos que se solicitan. Por eso son dos arqueos. Construir entonces el capítulo 2, que bien, vamos a con marco teórico, compendio teórico. Recuerden que estamos trabajando con investigación cualitativa, y en investigación cualitativa pues hay más libertad en cuanto al uso del léxico, ¿verdad? Por supuesto que siempre y cuando esté en el mismo campo semántico, que refiera a lo mismo. Ustedes revisan tesis, se van a dar cuenta que tesis cualitativas, que los investigadores cualitativos pues utilizan, son más creativos pues en la hora de los títulos y esas cosas. Pero bueno, les pudiera ser contexto teórico o marco teórico, pues que es lo tradicional que se usa. ¿Bien? Ajá. Entonces, bueno, quise un poco detenerme en esta parte de la pentadimensionalidad de la investigación, que ustedes ya lo vieron en bases epistémicas. Me confirman si ya vieron bases epistémicas. Así es, profesor. Sí, señora. Muy bien. Y entonces, para recordar, muy bien, para recordar que cuando investigamos, pues, tenemos que tener pendiente lo que son los planos del conocimiento, ¿verdad? Entonces hablamos de distintos planos: plano epistemológico, el plano ontológico, el teleológico, axiológico, metodológico, ¿verdad? Y entonces, cuando vamos a revisar la teoría, pues vamos entonces a trabajar lo que es el plano epistemológico. Estos planos del conocimiento no es que ustedes los van a colocar en la tesis así, plano epistemológico, plano ontológico, no, sino que eso está de manera implícita en cada capítulo. Recuerdan que cuando construíamos el capítulo 1, y ahí problematizamos alrededor de ese estudio y lo definíamos desde lo ontológico y lo axiológico. Bien. Y formulábamos unos propósitos. Entonces, eso tiene que ver con los fines de estudio. Y lo metodológico, pues tiene que ver con las técnicas, los procedimientos, esa ruta metodológica que vamos a emplear para lograr, ¿verdad? Para conseguir lo que nos proponemos en la investigación. El paradigma en seminario de investigación 1. En este momento vamos a trabajar lo epistemológico. Vamos a ver cuál es el alcance del conocimiento construido alrededor de ese objeto de estudio, ¿verdad? ¿Qué teorías pudiesen servir para sustentar este objeto de estudio que queremos estudiar? Teorías sustantivas, grandes teorías, que es diferente a referentes teóricos. Ok, continuamos. Entonces, en el contexto teórico vamos a averiguar el estado del arte, ¿verdad? ¿Qué hay en relación con ese objeto de estudio? ¿Qué investigaciones se han hecho recientes en los últimos 5 años? Porque para cuando vamos a reseñar los antecedentes de nuestra investigación, tenemos que buscar tesis doctorales de los últimos 5 años. Sí, porque recuerden que ¿qué significa eso? De que pues está en constante evolución. Entonces, pues tenemos que acceder a lo último cuando se trata de investigaciones de antecedentes. Ahora, en relación con las teorías, grandes teorías, como por ejemplo teoría sociocultural de Vygotsky, la práctica reflexiva de Chon, la teoría de la complejidad de Morán, etcétera. Eso pues ya pues son teorías que ya están, digamos, probadas, etcétera. Y pues años atrás están vigentes, ¿verdad? Para interpretar algunos objetos de estudio. Ok, entonces, bueno, ya esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? Se refiere el marco teórico a la parte de una investigación académica o científica
donde se presenta y analiza la teoría existente, conceptuales y los estudios relacionados con el tema de investigación. Entonces, este sería como los aspectos a considerar para la construcción de ese capítulo 2. En primer lugar, antecedentes o estudios previos. Un segundo apartado donde vamos a desarrollar teorías bases o teorías sustantivas, ¿sí? Teorías desde las cuales interpretar el objeto de estudio. Y una complementariedad teórica, otro apartado, referentes teóricos o complementariedad teórica. Allí desarrollamos lo que son los referentes teóricos conceptuales, ¿sí? Describimos todo lo que son las unidades de análisis y temas vinculantes al objeto de estudio. Ok, ese sería el tercer apartado de ese capítulo 2. Y finalmente, bueno, muy bien. Entonces, vamos con los antecedentes. Para tesis doctorales, la exigencia en cuanto a los antecedentes es que sean tesis doctorales, ¿sí? Trabajos de investigación del mismo nivel para el cual se está aspirando. Entonces, cualquier investigación nos sirve, no nos sirve una tesis de maestría, por muy interesante que esté, si está muy interesante para los referentes teóricos, pero no sirve como antecedente, ¿sí? Porque no es del mismo nivel. Ajá. Publicadas en artículos, ¿verdad? En revistas científicas arbitradas. Bueno, entonces de allí también podemos tomar la información, pero siempre hay que hacer la acotación que es el resultado de una investigación de tesis doctoral que se hizo para la universidad tal, etcétera. Ok. Ajá, claro, hay que revisar lo que ya se ha dicho y lo que ya se ha hecho sobre el tema. En primer lugar, para evitar duplicar y investigar sobre lo mismo. O sea, siempre hay que darle un toque original a nuestras investigaciones. Si bien póngale que las temáticas sean las mismas, pero uno tiene que darle como investigador la investigación como tal. A ver si es que por aquí hay... Ajá, aquí hay alguien pidiendo, a ver, nos diga, Milton. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Sí, precisamente cuando usted hacía referencia a eso de revisar lo que ya se ha dicho, cuando nosotros hacíamos el ejercicio de antecedentes para poder llenar en la tabla, yo veía con mucha curiosidad que el tema que yo voy a tratar, que es la creación de un modelo teórico práctico, esto tenía... Ese no es el tema, ese no es el tema. No. Ese sería parte de su propósito. ¿Cuál es su objeto de estudio? Yo lo que pretendo hacer es un modelo teórico práctico para disminuir, usando las TIC, para disminuir la desmotivación de los estudiantes de química. Entonces, ¿cuál es su objeto de estudio? Pues el estudio es el modelo teórico práctico, ¿no? No, señor, tiene que revisar eso. ¿Cuál es el objeto de estudio, su objeto de conocimiento? El modelo teórico práctico, eso va a ser su producto de la tesis. Pero usted va a trabajar sobre la motivación hacia la química, ¿sí? Ese es el objeto de estudio, a través de las TIC. Ah, ya, sí. Todo eso ¿con qué propósito? Con el propósito de construir un modelo teórico práctico. Tienen que tener muy bien identificado cuál es el objeto de estudio, porque son cosas totalmente diferentes. Lo que es el tema, un tema es una cuestión muy amplia. De ese tema yo tomo un aspecto que sería mi objeto de estudio, tengo que definirlo, contextualizarlo, otra cosa son los propósitos, ¿sí? Entonces, bueno, pero ok, continúa, Milton, está bien interesante lo que estás planteando.
Bueno, entonces yo veía que dentro de las tesis que he visto, dentro de los trabajos doctorales, hay mucha coincidencia entre lo que uno quiere hacer, pero siempre hay como ese detallito que lo hace diferente. Entonces, a mí me causaba mucha curiosidad eso, porque cuando uno lee, uno ve como que casi que el mismo planteamiento del problema, es muy parecido todo lo que yo veía con respecto a lo que quiero hacer. Entonces, pues quería como aportar eso, porque era como lo que me inquietaba. Sí, precisamente hay que ponerle ese toque creativo de parte del investigador, que el contexto, ¿verdad?, en el cual se va a hacer la investigación, pues ya hace diferente, porque no es lo mismo que tú encuentres sobre, por decir algo, el objeto de estudio, la práctica pedagógica de la matemática. Pues si tú realizas eso en un contexto rural, una investigación, seguramente los resultados van a ser diferentes a un contexto urbano o a un contexto vulnerable, ¿sí? Entonces, pues hay elementos dentro de la investigación que hacen diferentes. Y en cuanto a que hay mucho sobre un tema de estudio, bueno, un tema de estudio nunca está acabado, por aquello de que el conocimiento siempre está en evolución. Y por eso en tesis doctorales hablamos de generar teoría, porque entonces aportar, ¿verdad?, algo a ese objeto de estudio, aportar algo, teoría. En el caso tuyo, que vas a hacer un modelo teórico, para hacer el modelo teórico práctico tienes que primero generar la teoría. Y seguramente después que ya tengas esos aportes teóricos prácticos, de allí vas a derivar el modelo. Bueno, continuamos con John. John. Doctora, buenos días, compañeros, buenos días. Doctora, algo muy sencillito quiero preguntarle, que tengo la duda, y es con relación al tiempo, ¿no?, de esa vigencia que debemos tener en cuenta para los antecedentes y demás. Con relación a esos trabajos, nosotros, esos 5 años que usted menciona, los debemos tener en cuenta a partir del momento que estamos escribiendo, o con ese presupuesto que tenemos al finalizar. Nosotros, digamos, en nuestro orden de ideas tenemos presupuestado, si todo sale bien, más o menos 2027, 2028, estar terminando nuestro proceso de doctorado. Entonces debemos tener en cuenta estos antecedentes, esos 5 años a partir de esa fecha. Sí, tienen que tomar en consideración el tiempo en el cual ustedes van a, probable, en el cual ustedes van a presentar, a sustentar su tesis, ¿sí? Entonces, Okay. Tú dices que 2 años más o menos, bueno, no se tienen que sacar las cuentas, porque ustedes quizás ya van como en la mitad del proceso. Nosotros, pues no sé, yo llevo más o menos, todos creo que la mayoría arrancamos este año, entonces vamos apenas en nuestro primer año. Entonces, estaríamos más o menos hablando del 2023 hacia acá, tener nuestros referentes. Exactamente. Ok, Ajá. listo, Bueno, doctora, era eso, muy amable. Considerarlo. Bueno, pues. Entonces, bueno, aquí bueno, hay algunas características claves, ¿verdad?, en relación con los antecedentes, pues que por supuesto tienen que relacionarse con el objeto de estudio, que deben revisar cuáles serían los aportes de esos antecedentes para su investigación. No es simplemente por rellenar allí una parte en el trabajo, no, sino que uno consulta antecedentes, primero, pues que guarden relación con el objeto de estudio, y segundo, que nos aporte esa investigación que hizo esta persona, académico en tal universidad, que nos aporta para nuestra investigación. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles fueron los aciertos o qué limitaciones, qué vacíos del conocimiento, qué vacíos hay en ese trabajo que presentó este investigador y que yo tomo como antecedente, pero qué vacío o qué que yo pueda abordar en mi investigación? ¿Sí? Entonces, por eso los elementos que estaban en ese esquema, en ese Excel que les di en esa tabla, pues son importantes considerarlos a la hora de construir los antecedentes. Ajá. Bueno, aquí ya está lo que decíamos, ¿verdad? Tesis de doctorado, investigaciones, trabajos de ascenso referidos al tema de investigación, pero todo tiene que ser producto de investigaciones de doctorado, ¿sí? Por lo menos a veces cuando los que trabajamos en la universidad
presentamos un trabajo de ascenso, producto de una investigación. Entonces, eso pudiera servir también como antecedente, siempre y cuando sea una investigación de ese nivel, ¿sí? En el ámbito del doctorado. Reseñar síntesis. Recuerden que los antecedentes es un tipo de texto reseña, es una reseña, ¿verdad? Yo reseño lo que ese investigador hizo. Seleccionados con un máximo de 5 años, ya lo decíamos, de antigüedad. Y es una síntesis que recoge estos aspectos que están aquí. Autor, quién hizo el trabajo, en qué año, señalar que es una tesis de doctorado que se hizo para tal universidad, en qué parte se hizo la investigación, qué metodología, bueno, cuál es el objetivo, el propósito que se trazó, la metodología usada, qué resultados y conclusiones más relevantes de ese antecedente en términos generales, ¿sí? Y aportes a la investigación, la vinculación y los aportes a la investigación que se realiza. Entonces, para la tarea que vamos a hacer en esta unidad curricular, vamos a construir 3 antecedentes internacionales y 3 antecedentes nacionales. Bien, que los vamos a colocar esos subtítulos, antecedentes nacionales, no se estila colocar esos subtítulos, sino que uno en el discurso, pues enuncia, ¿verdad? Primero, comenzamos el capítulo 2, haciendo un párrafo introductorio en el cual le damos cuenta, le ofrecemos pistas al lector, a quien lee ese capítulo, sobre qué va a encontrar en ese capítulo, ¿verdad? Se presenta, se hace una revisión teórica sobre las teorías y antecedentes. A continuación se presentan, bueno, cada quien tiene su estilo para redactar. Y anunciamos en el ámbito internacional, encontramos tal y tal, pero no colocamos subtítulos, como a veces vemos en algunas tesis. No, eso estaba para maestría, pero en nuestro caso doctorado es otra cosa. No, por lo menos a mí no me gusta eso de que pongan esos subtítulos, antecedentes internacionales, antecedentes nacionales. No, eso en el discurso se señala. Bien, y se presentan pues de los más cercanos a los más lejanos o de los más o el inverso, o de los más lejanos a los más cercanos. Sí, utilizamos unos criterios en primer lugar para la presentación. En primer lugar, el ámbito, si es internacional o nacional. Y en segundo lugar, pues la fecha, ¿no? Si vamos de mayor a menor o de menor o al revés, o a la inversa. Pues. Ok, ahora tenemos un ejemplo de cómo se presenta un antecedente o estudio previo. Aquí dice, por ejemplo, vamos a leerlo así rapidito, pero para que ustedes vean España. Recuerden que cuando señalamos los autores hay quienes colocan callo y la inicial del nombre. No, según las normas UP del 2025, solo el apellido y el año doctoral para la Universidad de Huelva, bajo la denominación, etcétera. Entonces presenta el título, señala el objetivo o propósito. Ajá. Luego, la investigación se enmarca dentro del paradigma. Entonces ya empieza a señalar la metodología empleada. Ok, corresponde a un estudio de caso instrumental donde se aplicaban entrevistas, etcétera. Bueno, y ahí cada quien le agrega, utilizaron tales instrumentos, etcétera. Pero en términos generales sería como la síntesis de lo que tenemos que realizar. Esto es simplemente un ejemplo. Entonces los resultados, la conclusión, ¿verdad? Conclusiones, las más relevantes y finalmente en un párrafo aparte, los aportes al presente estudio, o sea, la investigación que ustedes están realizando. Y entonces aquí están los aspectos que debe llevar ese antecedente. Que solo es así, ofrecer información a quien lee, ¿no?
acerca de ese antecedente, pero que lleve esos aspectos, ¿sí? El autor, el año. Se escucha entrecortado. Bueno, paciencia, porque ya les dije hace rato que pues eso ya no depende de mí, eso depende de la conexión. Entonces, bueno, voy a hablar más despacio para que entonces... Ok, la síntesis metodológica, o sea, la ruta metodológica que se empleó, resultados, conclusiones y aportes para el estudio que se está realizando. Dice aquí, para el proyecto de 4 a 6, bueno, en esta oportunidad le estamos pidiendo 6. Y para la tesis, pues, de acuerdo al trabajo que usted realice con el tutor, ahí deciden cuántos serían los que debe incorporar. Bien, hasta aquí es la actividad que vamos a hacer para esta primera actividad de los antecedentes. Entonces, bueno, en este momento quisiera preguntarle a quienes tenían dudas en cuanto a cómo iban a hacer esos antecedentes, a ver, ¿se aclararon o hay todavía alguna duda al respecto? Se aclararon, gracias. Muy bien, doctora. y claro, y recuerden que ustedes tienen que revisar, cuando revisen tesis, ustedes se dan cuenta cómo es la estructura, ¿verdad? Y bueno, de allí toman ideas de cómo presentar los antecedentes. Recuerden que tienen que revisar tesis de esta universidad y por supuesto de otras universidades, pero recuerden que cada universidad tiene su manera, ¿verdad?, de estructurar el informe de tesis. Fabián. Sí, buenos días a todos y todas. Profesora, nos da una pregunta. Frente a ese comentario que usted hace al final en relación con que se deben revisar tesis de la misma universidad, ¿es un imperativo? Pues porque me parece que de entrada ya se plantea como una suerte de sesgo investigativo, si se quiere. Fabián, qué pena, pero entrecortado y no logré captar qué es lo que Ok. Sí, Bueno, universidad a nivel doctoral es que los antecedentes sean tesis doctorales, ¿sí? O bueno, pueden tomar la información de artículos, pero recuerden que los artículos son publicaciones académicas, científicas, producto de investigaciones. Y entonces se buscan que sean artículos producto de investigaciones de este nivel doctoral para los antecedentes. Bien. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Ok, voy aquí estando. Bueno, entonces, después aquí Adriana Quintero. Buenos días, doctor y compañeros. Tengo una pregunta y es, al tomar yo algunas investigaciones de la Universidad de la UPEL, ¿eso se tomarían desde el ámbito nacional, cierto? ¿O bien eso es importante, es desde el ámbito nacional porque, la UPEL está aquí en Venezuela, ¿verdad? Entonces pudiese pensar que es internacional, pero recuerden que su investigación o las investigaciones, si se hacen en Colombia, pues esa sería nacional, pues fue una investigación que se hizo en Colombia. Entonces, sí, allí sobre eso pues habían dudas porque si bien la universidad es de aquí, pero en este caso los estudios se están realizando en Colombia, claro, a través de la universidad. Entonces, es nacional. Cuando son producto de investigaciones realizadas en la UPEL en convenios con Colombia, ¿sí? Entonces se reseñan como tesis nacionales. Bien. Doctora, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen en relación con los antecedentes? Doctora, perdón. O sea que si nosotros encontramos... Entonces, fíjense. Perdón, doctora. Si nosotros... Sí, dígame. Sí, si nosotros encontramos entonces
tesis doctorales de las universidades colombianas, esas las consideraríamos como internacionales. No, nacionales, si ustedes están haciendo estudios doctorales en Colombia, ¿verdad? En un convenio con una organización de allá colombiana, en convenio con la UPEL. Pero ustedes están realizando los estudios en Colombia, si bien la UPEL es venezolana. Entonces, esas investigaciones déjenme explicarte, son nacionales para ustedes. Si usted consigue una tesis en Colombia, pues con mayor razón es nacional. Bien, el contexto es nacional. Ahora, si usted revisa una tesis y la tesis es de una universidad española, esa tesis es internacional para sus propósitos, es internacional. Si consigue una tesis de Perú, de Ecuador, de Argentina, es internacional, porque se hizo allá en ese país. La salvedad o la duda que teníamos, porque esto no solamente lo estamos discutiendo aquí, sino que se ha discutido en otros contextos, es que cómo reseñar entonces las investigaciones que se hacen con la UPEL, pero en convenio con Colombia. Pues si bien la investigación se hace con la UPEL, pero el contexto en el cual se hace la investigación, el escenario de estudio es en Colombia. Entonces, esas son nacionales. ¿Ok? Bueno. Profe Doris, doctora Doris, una pregunta. Buenos días para todos. En cuanto, bueno, a mí me genera bastante conflicto esa postura, porque no tengo claro en ese sentido la escala de la investigación, el contexto en el que se ubica el objeto de estudio, más allá de que, bueno, si la universidad que a todas luces hay un convenio con Colombia, pero por ejemplo, si yo aludo a un trabajo, por ejemplo, de Venezuela, para mí marca dentro de mi trabajo, Venezuela sería una escala internacional. Claro, eso porque, es lo que o sea, al margen, profe, de que haya un convenio, porque es que yo estoy situando mi objeto de estudio en un contexto determinado. Yo creo que ese debe ser el criterio para entender los aportes historiográficos o los antecedentes o las teorías con relaciones a ese objeto. Porque no entendería yo cómo voy a relacionar digamos, un trabajo de Venezuela en Colombia como si fuera nacional. O sea, no comprendo esa lógica. No tiene por qué, eso no es ningún conflicto. Está muy bien lo que dice Vicky, y eso es lo que intento decirles, pero que se ha presentado el problema con las tesis producto de este convenio, que los estudiantes siempre preguntan, entonces, ¿qué hacemos si la Universidad de Venezuela? Claro, tienes razón, si el contexto de investigación es en Colombia, pues la tesis es nacional, independientemente de que se haya hecho en convenio con la UPEL, en convenio con Universidad de Panamá, que también hay muchos convenios, ¿verdad?, que se hacen con Colombia. Entonces, claro, el contexto. Ahora, si tú presentas una tesis, como bien lo señalas, de la UPEL y la investigación se hizo en Venezuela, pues esa es internacional. Eso no hay ningún conflicto, o sea, no conflicto allí. Bueno, muy bien, Vicky, gracias por aclarar. Sí, Camilo. hemos hecho de pronto la misma pregunta y se había concluido que independientemente de si se cursa de manera virtual, bien sea en Venezuela, en España, se considera el ámbito nacional, es dependiendo de donde se aplique la investigación. Es decir, la puede hacer en España, pero si se está investigando informantes claves de Colombia, yo estoy como docente en Colombia, entonces es nacional, es hacia donde se aplique allí la investigación. Si ya están evaluando, por ejemplo, estudiantes de Venezuela, si ya la investigación la están aplicando allá en ese contexto, en algún estado de Venezuela, entonces ahí es internacional. Claro. Y lo mismo con otros países. ¿Dónde se hizo la investigación? Porque póngale que usted está haciendo un posgrado, con un doctorado con una universidad española, pero usted está haciendo su investigación en Colombia, recogiendo la información en Colombia, porque el problema obedece a un contexto colombiano, entonces la investigación es nacional. ¿Sí? Muy bien, Camilo, eso tienen que tenerlo pues presente.
Ok, entonces, otra pregunta en relación con los antecedentes. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a darle a un bosquejo de manera general al siguiente aspecto, ¿verdad? Al siguiente punto, al segundo apartado de este capítulo 2, que bueno, igual esto lo vamos a retomar en la próxima clase en el próximo encuentro, el sábado de arriba. Arbey. Sí, doctora, qué pena, la señal está como pesada. En el caso mío, doctora, tengo como objeto de estudio la deserción escolar. Uno de pronto busca en revistas, en sitios académicos, y hay veces como que no encuentran mucha información, profe. Como que no hay mucha teoría, no hay algo que como que cuando usted va a revisar tesis doctorales nacionales, es muy poco el trabajo que se ha hecho en el nivel doctoral. O si va usted a buscar antecedentes internacionales también. Entonces, Sí. Hay mucha información sobre la deserción escolar. Lo que pasa es que, claro, uno, por eso la tarea esta de que las que les asignada en competencia investigativa, pues tenía ese propósito, ¿sí? De que ustedes revisaran, porque es que para hacer una tesis hay que hacer muchísima revisión de documentos, muchísima. Uno quizás a la primera hace la primera indagatoria, entonces, ay, no hay nada. Pues que resulta que estamos abarrotados, ¿verdad? De información. Lo que tenemos es que saber buscarla. Ahora tenemos muchísima información. Inclusive hay aplicaciones de inteligencia artificial que te ayudan a conseguir tesis, que te ayudan a conseguir teorías. No para que la inteligencia artificial nos haga el trabajo, no. Sí, porque entonces ahí no hay ninguna construcción del conocimiento. Ahí debería haber un plagio y una copia. Pero sí podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer esa búsqueda de esos documentos, ¿sí? Eso es mucho. Bueno. Muy amable. Bueno, pues entonces sería, hay muchas cosas que decían en esa búsqueda, y sobre todo de ese tema, de ese objeto de estudio, hay, digamos, conflicto, porque a veces confundimos lo que son teorías bases con referentes teóricos conceptuales, son dos cosas diferentes. Las teorías bases son, digamos, las grandes teorías, ¿verdad?, que nos permiten a interpretar ese objeto de estudio. Entonces, fíjese, vamos a recordar aquí, a leer algunas de las teorías que nos pueden servir para explicar un objeto de estudio relacionado con la educación. Por supuesto, todas Sí. En la presentación, por favor. Ya voy a ver. De todas maneras, ustedes tienen esa presentación sí, ahí está. Ahí bueno, gracias, muy amable. En su aula. Puede abrir el aula, ¿verdad? Y ir viendo, si no, después que terminemos aquí. Me interesa un poco para que ustedes, digamos, que lleguemos a un acuerdo sobre qué es lo que vamos a entender por teorías base para nuestro trabajo. Teorías bases, las llamamos también teorías sustantivas o teorías de entrada. Porque recuerden que en las tesis doctorales el fin último es construir teoría, pero partimos de unas teorías, ¿sí? Partimos de unas teorías de entrada, porque sobre ese objeto de estudio ya se ha construido conocimiento. Entonces, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se interpreta de ese objeto de estudio desde tal teoría? ¿Y cuál va a ser mi aporte teórico? Es lo que va a emerger después de esos datos, de esa información que voy a recopilar sobre ese objeto de estudio. Entonces, bueno, algunas teorías.
Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Bueno, puede servir para determinados objetos de estudio. Teoría sociocultural de Levi-Vygotsky. Bueno, teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Teoría del aprendizaje de descubrimiento de Jerome Brunner, ¿verdad? En el área educativa. Teoría crítica, pedagogía crítica. Aquí tenemos algunos exponentes. Interaccionismo simbólico. Teoría de la comunicación de Habermas. Teoría de las competencias comunicativas. Desarrollo del lenguaje. Teoría de la escritura como proceso cognitivo. Modelo interactivo de la comprensión lectora. O sea, dependiendo del objeto de estudio, vamos a buscar las teorías, 2, 3 teorías desde las cuales interpretar. Recuerden que el objeto de estudio nunca se presenta solo, sino que siempre el objeto de estudio está vinculado a otros temas. Entonces, por decir algo, si yo voy a trabajar práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático, entonces, bueno, buscaría unas teorías para la práctica pedagógica, que es mi objeto central, y también buscaría unas teorías bases sobre el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Pudiera ser por lo menos la de Jean Piaget, no sé, dependiendo de las edades. Bueno, y aquí hay otras. Teoría de la identidad social, teoría de las representaciones sociales, la teoría de la complejidad, la teoría de la carga cognitiva, pedagogía crítica, el humanismo, la teoría de las necesidades más, etcétera, etcétera. Y bueno, y pare de contar. Hay otras teorías relacionadas con la gerencia. Habrá otras teorías relacionadas con la tecnología, como por ejemplo el conectivismo de Siemens y muchas otras. Estos ejemplos. Esto es diferente a un referente teórico. Los referentes teóricos, cuando vemos los objetivos, en los objetivos entonces están las unidades de análisis, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a indagar. Entonces, por ejemplo, decimos, develar las concepciones o las representaciones sociales, las concepciones de los docentes sobre tal cosa. Entonces, bueno, yo tendría que desarrollar como referente teórico qué son las concepciones. Entonces, bueno, me apoyo en los autores que han trabajado sobre percepciones. Y de manera puntual, ¿qué serían las las concepciones de tal objeto de estudio? Por decir algo, voy a trabajar práctica pedagógica. Bueno, tengo que definir, ¿verdad? Con diferentes autores lo que es hacer una aproximación a esa definición de práctica pedagógica en esos referentes teóricos. Diferente a la teoría base que, por ejemplo, para práctica pedagógica yo pudiera utilizar pedagogía crítica para interpretar la práctica pedagógica. O pudiera utilizar práctica reflexiva de Chon, sí, que es una teoría que me explica la práctica pedagógica, pero no solamente explica la práctica pedagógica, sino que explica cualquier actividad profesional que se realice. Entonces, bueno. Ejemplo, bueno, aquí hay unos, bueno, aquí quizás está el ejemplo que les estaba señalando. Aquí tenemos esta tesis, ¿verdad? Este tema, objeto de conocimiento, práctica pedagógica para el desarrollo. Entonces aquí tenemos las teorías que se usaron para explicar este objeto de estudio y los referentes teóricos en función de los objetivos que tenía esa. Entonces, fíjense, tenemos como teorías sustantivas o teorías base, a lo que ya les decía, la práctica reflexiva de Chon, para explicar el desarrollo del pensamiento matemático, la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, que tiene que ver con la enseñanza de la matemática, y como es pensamiento matemático, entonces teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. ¿Qué dice Piaget en relación con el desarrollo del pensamiento? Bueno, y en referentes teóricos, entonces, bueno, desarrollamos práctica pedagógica, la práctica pedagógica del desarrollo del pensamiento matemático, modelos pedagógicos, ¿verdad? Que tiene que ver con práctica pedagógica, modelos pedagógicos y la enseñanza de las matemáticas, por supuesto, el nivel de educación básica y lo que es el pensamiento matemático en la educación básica primaria en Colombia. ¿Por qué? Pues porque Colombia tiene sus lineamientos curriculares, ¿verdad? Y derechos básicos de aprendizaje y no sé qué. Entonces, allí se contempla cómo se concibe ese desarrollo del pensamiento. Entonces, tengo de dónde. Bueno, y aparte de eso, pues la fundamentación legal. ¿Preguntas?
a manera de ejemplo. Cada quien con su tema vamos a trabajar eso, pero entonces esta segunda parte, que la vamos a retomar el próximo sábado, sería para la actividad 2, para la segunda actividad a entregar el 1 de noviembre. Pero bueno, para que ya sepan y podemos ir entonces buscando información, ¿verdad? Y como ustedes hicieron el arqueo teórico, seguramente allí van a tener muchísimas referencias a las cuales acudir para buscar información para construir este capítulo 2. Nubia. Maestra, compañero, buenos días. Mi profe, con base en lo que nos acaba de mostrar, en este sentido, los estándares, lineamientos, nos pueden servir también para esas bases teóricas o antecedentes teóricos nacionales. Es que dependiendo como usted, el título, subtítulo que usted, en este caso, esta chica colocó el pensamiento matemático, este investigador, el pensamiento matemático en la educación básica primaria en Colombia, ¿sí? Era un punto que tenía en su referentes teóricos. Entonces aquí pues desarrolló desde la fundamentación legal, desde esos documentos legales que hay en Colombia, desarrolló este punto, pero hay quienes escriben un punto que es fundamentación legal y entonces allí colocan esos documentos relacionados con el área de estudio, aparte de documentos de tipo legal como la ley de educación, todas esas leyes, ¿verdad? Que hay, decretos, etcétera, pero que me fundamenten mi objeto de estudio desde lo legal. Muchas gracias. Bien, ok. Entonces, ¿alguna pregunta o está todo claro? A ver, de aquí que no está claro. Bueno, esta presentación la tienen allí en su aula, en la plataforma. Y bueno, y recuerden que tenemos que revisar tesis doctorales de la universidad, de otras universidades, y eso nos va a dar luces, ¿verdad?, para construir ese capítulo 2. Recuerde que para la construcción de este capítulo 2, así como para todas las actividades escritas que ustedes presenten en este doctorado, deben seguir las normas UPEL. Las normas UPEL se fundamentan en las normas APA, pero que tienen algunas, digamos, aspectos que son diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso hay que trabajar con normas UPEL. Y en cuanto a las normas UPEL, hay un manual nuevo, 2025. Entonces, ese es el manual que tienen que seguir. Por ahí, bueno, en los convenios ese manual está en físico. Los estudiantes lo que han hecho es que se juntan entre varios, dependiendo de donde vivan, no sé qué, lo piden, lo pagan entre todos, después lo digitalizan, etcétera. ¿Por qué no está, el manual no está todavía en digital? Si estuviera en digital yo se los pudiera compartir, pero no está en digital. Por allí hay algunas, bueno, en el otro curso enviaron un documento del manual, pero claro, está escaneado, entonces, pero bueno, ese pudiera servir mientras se los voy a compartir. Mientras. Pero ayer por lo menos en el curso que estábamos trabajando se quejaban que porque era una fotocopia, era un escaneo, pero entonces les explicaba que es que no está digitalizado todavía, o sea, no aparece todavía, sino que está en físico. Entonces lo pueden conseguir en físico, no es caro, y si lo compran entre varios, pues les sale. Hay cursos que reunieron como de 2,000 pesos y se compraron un manual y lo digitalizaron. Cada quien busca su estrategia, pero lo importante es que sigan esas normas, ¿sí? Desde estos primeros borradores, todo. Por ejemplo, ¿qué les digo? Las referencias, el tamaño es diferente al otro tamaño, los espaciados en el manual antiguo, no había espaciado en el interlineado entre los párrafos, era igual, ahora no, ahora, bueno, detalles que sobre la diagramación del texto, ¿sí? Márgenes, sobre cómo citar cuando es más de 2 autores, bueno, muchos detalles que tienen que revisar. Las referencias, pues que
dependiendo del tipo de referencia, pues la lista, ¿verdad? Cómo se hacen las referencias diferentes, si es de un libro, si es del internet, si es una ley, si es un compendio, etcétera. Si es una revista, un artículo, una revista, o sea, tiene toda su manera de presentarlo. Entonces, claro, ustedes seguramente si revisan tesis de otros años, pues van a ver cosas que ahorita no se están usando, ¿sí? Por ejemplo, antes, cuando hacíamos la referencia, por allá hace, digamos, algunos años atrás, en el manual 16, entonces en la referencia, cuando uno tomaba información de una página web, entonces se señalaba disponible en tal página web, ¿verdad? Y colocábamos la fecha en que se hizo la consulta. Ahora en este manual nuevo eso no va. Y eso sí coincide con APA, sino que ahora directamente colocamos la página sin colocar disponible y sin colocar fecha en que se hizo la consulta. ¿Sí? Son detalles, pero que ustedes tienen que tomar en consideración porque pues todo eso se revisan, porque recuerde que estos son tesis que van a una biblioteca y que son material de consulta para otros estudiantes, etc. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, los que ya tienen sus arqueos teóricos listos, por favor los suben, ¿verdad? Porque yo tengo que irlos revisando y les voy a ampliar hasta, hoy es sábado, hasta el lunes, para quienes no han terminado o no han iniciado o no han hecho nada sobre los arqueos teóricos hasta el lunes. Para que, bueno, presenten esa tarea y no pierdan el porcentaje, porque tiene un porcentaje. No recuerdo cuál es el porcentaje, pero tiene un porcentaje de evaluación. Del 15%. Ah, muy bien, el 15%. Entonces, bueno, el 15% ¿Son los 2 arqueos que hay que enviar hasta el lunes? Sí, sí, sí. Sí, el 15% es bastante, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta o consulta, inquietud? La pueden hacer en este momento, a ver. ¿Está todo claro? Un detalle, qué pena, doctora. Ajá. ¿Se sube tal cual el archivo en Excel o toca en un formato? Así en el Excel se suben los dos por separado. Sí, lo pueden subir los dos por separado porque la plataforma está configurada para subir varios archivos. Lo pueden subir por separado. Listo, gracias, doctor. Y si alguno tuvo complicación para ir rellenando ese Excel, que a veces me dicen que, bueno, entonces pueden hacer una tabla en Word, en lo que ustedes quieran. Lo importante es que contemplen los mismos aspectos, ¿no? De cada columna. Muchas gracias, doctora. Eso les va a servir, eso es más que una tarea para yo evaluarles para ustedes, eso les va a servir muchísimo para la construcción de para toda la tesis, pues. Y no solamente, no es que van a dejar, presentamos la tarea y ya no consultamos más, ¿no? Pues que si ustedes no consultan fuentes, pues les va a quedar difícil para construir la tesis. Y recuerden que esto que estamos haciendo es un borrador. Después ustedes llegan a tutoría 1 y entonces allí van a tener una atención más personalizada con su tutor, ¿verdad? Y con el tema, porque bueno, generalmente se les asigna un tutor que sea conocedor del tema que ustedes están, de ese objeto de estudio que ustedes están abordando, y entonces allí pues seguramente van a tener que pulir, y bueno, todo el tiempo es un proceso que termina cuando ya decidimos, cuando ya hacemos el informe final y ya es revisado por el tutor, ¿verdad? Y entonces ya el tutor dice, bueno, ya firmamos el formato de aprobación de esa tesis porque ya reúne las condiciones necesarias para ser sometido a la presentación pública. Y después entonces allí viene la siguiente fase, que es que lo leen los jurados, y son 4 jurados, con el tutor son 5, pero esos 4 jurados van a leer y son 4 cabezas, ¿verdad? Que van a hacer sugerencias, que seguramente son otras miradas que ayudan a revisar ese texto. Y seguramente en esa fase del estudio pues también hay algunos ajustes que hay que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, que a veces nos desanimamos, ay, pero puras observaciones, pero es que la idea es que ustedes presenten un producto de calidad, ¿sí?
porque es un doctorado lo que están haciendo, van a graduar de doctores en ciencias de la educación. Entonces tienen que dar cuenta en este informe escrito de que realmente pues el doctorado hizo allí algunas modificaciones en las estructuras cognitivas. Bueno, preguntas, y si no, pues lo dejamos hasta aquí para que entonces tengan tiempo de terminar la tarea de los arqueos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por el plazo. Ok. La verdad, Gracias, sí yo por lo menos tengo mucha información, ya las tengo separadas, lo que pasa es que no encontraba el formato del Excel. Yo sí las he separado en un Word y tengo la mayoría, pero no las sabía, la verdad, hasta la semana pasada que usted nos informó, no me había acordado del Excel, pero ya me pongo en la tarea de organizarlo ahí. Muchísimas gracias por el tiempo. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Alguien más? No tenemos más preguntas ni más comentarios. Bueno, entonces les deseo un resto de día muy feliz, ¿verdad? Aprovechen el tiempo, bueno, no detengan el proceso, tienen que seguir en esa búsqueda constante, en esa revisión. Cuando hacemos doctorado. Qué pena, doctora. Por favor, quedo pendiente del documento del manual UPEL que nos va a compartir. Le agradecería mucho. Ajá. Sí. Voy a ver si lo encuentro en el chat de estos estudiantes, porque ayer se estaban quejando de eso, no sé si lo borraron. Si lo consigo, se los reenvío por el grupo. Bueno. Sí, de pronto yo creo que no vas a tener inconveniente y se lo envías a alguno de nosotros. Sí, pregúntele a sus compañeros, ya por ahí anda circulando. No, profe, yo lo tengo, si quieren, con gusto se los comparto. Excelente, compártalo, excelente. Ahí en el grupo de WhatsApp. Gracias, compañero. Muy bien, excelente. Bueno, pues, compártanlo porque gracias, John. La recomendación es esa, de que desde allí leanlo detenidamente, todos esos detalles que tienen que incorporar en ese texto escrito. Bueno, muy bien, entonces, feliz día y nos despedimos. Feliz día, doctora. Muchas gracias. Profe, que esté. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, éxito. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias. A trabajar. Pensé que era la única.